uso de Deep Learning para el reconocimiento de especies vegetales de México a partir de imágenes tomadas con dispositivos móviles, a cargo de Inés Fernando Vega López, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Conducción y comentarios, José Luis Ornelas de Anda, de INEGI. Muchas gracias. Bueno, antes que nada presento al doctor Vega. Inés Fernando Vega López es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, graduado con mención de excelencia en 1994, maestro en ciencias, doctor en ciencias de la computación por la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Es investigadora en el Parque de Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es miembro de la ACM y la IEEE, que es algo de ingeniería eléctrica y electrónica. El doctor Vega fue fundador y coordinador de los programas de maestría y doctorado en Ciencias de la Información de 2010 a 2013 y responsable de su acreditación como posgrados de excelencia registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Actualmente está a cargo del Laboratorio de Ingeniería y Ciencia de Datos del Parque de Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es responsable de la Unidad de Bioinformática del Laboratorio Nacional de Investigación en Inocuidad Alimentaria. El doctor Vega es también autor y coautor de más de 50 publicaciones y ponencias científicas internacionales y nacionales, director de 5 tesis de licenciatura, 10 tesis de maestría y 2 tesis doctorales. Ojalá lo hayan encontrado en alguna uno de los trabajos anteriores, ¿no? Entre sus áreas de interés científico está el descubrimiento de conocimiento en bases de datos, minería de datos, machine learning y data science, el procesamiento masivo de datos y cómputo de alto rendimiento, ingeniería de datos para el Internet de las cosas. Muy bien, bueno, pues, sin más, empezamos. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. ¿Se está escuchando? Si no… Ok, bien. Perdón, muchas gracias por la presentación, gracias al Fondo Sectorial y al INEGI por la invitación, pero sobre todo por el financiamiento para la realización de este proyecto. Este proyecto hace uso de una técnica de inteligencia artificial de tipo aprendizaje supervisado, denominada Deep Learning, y como cualquier técnica de este tipo, necesita de muchísimos ejemplos para lograr que los sistemas de cómputo aprendan. Estos ejemplos constituyen la experiencia en un área del conocimiento, en este caso de la biología, y por lo tanto este proyecto es de naturaleza interdisciplinaria con un fuerte componente biológico, muy fuerte componente biológico, y aquí quiero reconocer yo la participación de diversas instituciones del noroeste del país. Está la Universidad de Sonora, CIDIR, Unidad Durango, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Politécnica de Sinaloa. Participan conmigo biólogos de estas instituciones que son quienes están a cargo de la generación de datos, que es el insumo principal para que este proyecto funcione. Entonces el objetivo del proyecto es diseñar y desarrollar una aplicación que asista en la identificación automatizada de especies de plantas de la vegetación de México. Entonces la participación de los biólogos expertos es muy importante para la generación de los datos que nos permitirán aprender a reconocer esas especies. Para esto desarrollamos un flujo de trabajo que bosquejo aquí, que consiste primero en la recolección y clasificación de imágenes. Obviamente son imágenes de plantas de la vegetación nativa de México, y su adecuado ordenamiento y clasificación. Después de esto pasan a una etapa de preprocesamiento ya en laboratorio, y a partir de ahí es que podemos empezar a utilizar técnicas de inteligencia artificial para aprender a reconocer estas especies en imágenes. La etapa de recolección, debo de reconocer yo aquí el trabajo arduo del equipo de biólogos. Aquí hay muchos biólogos y saben de qué se trata eso. Además estamos trabajando en el noroeste del país, y muestrear Sinaloa, Sonora, Baja California Sur en los meses de mayo, junio, julio, agosto con más de 40 grados centígrados, pues es una labor titánica.
Las plantas tienen un comportamiento estacional, su forma está cambiando durante el año y es importante capturar esta variabilidad, entonces el trabajo de campo se da durante todo el año. Una de nuestras principales fuentes de información es ese trabajo de campo, que después los taxónomos expertos me ayudarán a clasificar debidamente las imágenes, y para esto nos asistimos también de herbarios. Está el herbario de Unison, el herbario de CIDIR y el herbario del Jardín Botánico de Culiacán, donde se depositan algunas de las muestras del trabajo de campo. Esto es un agregado que nos da este proyecto de CONACYT, no es el objetivo propio del proyecto, pero la generación de conocimiento está en estas áreas también. Otra fuente de información para nosotros es la descarga de imágenes de internet de sitios que tienen alguna certificación científica, como W3 Trópica. Otro sitio que hemos utilizado, aunque hablando con biólogos me dicen que no me confíe mucho, es el de Naturalista. Siempre cuidando que las imágenes tengan permisos de uso adecuados. Y otra fuente de información es el de colecciones inéditas que los biólogos que colaboran con este proyecto tenían previamente y que nos han hecho el favor de facilitarnos para efectos de entrenar a los modelos de inteligencia artificial. Entonces lo que tenemos es un cúmulo de imágenes que hemos obtenido de diversas fuentes, que luego tenemos que consolidarlas y organizarlas. Las organizamos por especie. Entonces generamos este consolidado de imágenes por especie. Algunas de ellas están georreferenciadas, que son las que hemos estado recolectando en este proyecto en particular, y algunas no, que son las que vienen de otras fuentes de información. Pero todas ellas son de interés y de importancia para el entrenamiento de los modelos basados en inteligencia artificial. En esta etapa de recolección de imágenes, es decir, la generación de los insumos que me van a poder ayudar a entrenar modelos basados en inteligencia artificial, es la siguiente. A partir de las salidas de campo, al momento tenemos debidamente clasificadas 468 especies, 339 géneros y un poco más de 59,000 imágenes. Aquí tengo que aclarar que producto del trabajo de campo hay todavía muchas más imágenes, muchas más especies y muchos más géneros, pero no han sido debidamente validadas por mis taxónomos expertos y entonces no puedo pasarlas a la base de datos, a la que utilizo para el entrenamiento. Las imágenes ahí están, pero hace falta ordenar debidamente. Si consolidamos todos los datos, los que hemos obtenido de trabajo de campo, más las descargas de internet, más las colecciones inéditas, tenemos más de 1,217 especies representadas, 630 géneros y 149,000 imágenes. Esto constituye el punto de partida para empezar a entrenar los modelos. Esa es una representación de la distribución geográfica del trabajo de campo. Insisto que hay mucho trabajo de campo que todavía no aparece aquí, porque no ha sido debidamente catalogado todavía. Después de que se han catalogado las imágenes por especies, entonces hay que pasarlas a una etapa de preprocesamiento para que sirvan para el entrenamiento de modelos. En particular, lo que estamos haciendo es identificar áreas de interés en cada una de las imágenes para generar un conjunto de datos de entrenamiento que sea de utilidad para nosotros. Trataré de explicar por qué es importante la identificación de etapas de interés. Digamos que esta es mi expectativa de imágenes de campo. Esa es una imagen tomada con una cámara profesional y yo soy científico de la computación, debo aclarar, no soy biólogo, entonces mis expectativas sobre los datos que me llegan de campo parece ser que eran sobreestimadas. Si vemos otra fotografía de la misma especie, vemos que empieza a haber diferencias. Una de las diferencias es la escala, que es un problema que necesitamos resolver. Afortunadamente, producto de este seminario, hemos identificado ya algunos investigadores con los que podemos empezar a trabajar estas cosas. Es otro beneficio del proyecto. Estamos identificando áreas nuevas de investigación. De nuevo, esta imagen también fue tomada con una cámara profesional. Se ve claramente cuáles son los objetos de interés y cuál es la especie de interés. Pero cuando salimos a campo y tomamos una imagen con un dispositivo móvil,
pues tenemos cosas como esta, ¿no? Donde hay como 5 o 6 especies ahí, y lo que me interesa de eso es una. No recuerdo cómo se llama. Una es del género Anoda, si mal no recuerdo. Otra es del género Sena, de las dos más evidentes que están ahí, pero hay como 4 o 5 más que se entremezclan, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la etapa de preprocesamiento, donde indiquemos cuáles son las áreas de interés, características de la especie que queremos identificar en la imagen. Al final lo que queremos llegar es algo así. Aquí estoy ilustrando el proceso con flores, no necesariamente tiene que ser con flores. Cualquier área distintiva de la planta es de utilidad, pero nuestra base de datos para entrenar los modelos de inteligencia artificial tiene que ser algo así, donde ya tengo un foco de interés, ya sabe el algoritmo en qué enfocarse, ya sabe dónde buscar patrones de reconocimiento. Estamos trabajando en este preprocesamiento. Tenemos 110 especies tratadas de las imágenes que hemos descargado de internet, 66 especies de las imágenes que hemos generado en trabajo de campo, para un total de 176 especies y 29,000 y poco más de recortes. Con esto ya podemos pasar a la etapa de entrenar modelos. Hay que desarrollarlos, hay que escribirlos. Aquí estamos hablando de una técnica particular de aprendizaje computacional que se llama Deep Learning. Redes neuronales convolucionales es la subárea en particular que se aplica aquí. Y mis alumnos me han ayudado con esta etapa. Hasta el momento han implementado 11 arquitecturas de redes neuronales convolucionales que más o menos representan el estado del arte en el reconocimiento de especies. Todo esto se ha hecho con Keras y TensorFlow, más Python, OpenCV y NumPy. Todo este es software libre. Nuestros experimentos iniciales se han hecho con datos provenientes de 80 especies diferentes, 100 muestras o 100 recortes por especie. Este dataset se divide en 75-25, 75% para entrenamiento y pruebas y 25% para validación. Ahora, ¿por qué utilizamos solamente 80 especies y no las 176 que ya tenemos recortadas? La razón es simple: hay mucho desbalance en la representación de las clases de las especies. Tengo especies con muchos recortes y tengo especies con pocos recortes. Entonces, para tratar de eliminar esa variable, lo que dijimos es, bueno, vamos a utilizar solamente especies con más de 100 recortes y ponemos un límite en 100 y eso es lo que utilizamos. El hardware es el que pongo ahí, es una workstation con un Xeon a 3.6 GHz, y quizá lo más relevante aquí es el uso de una GPU, una GTX 1080 con 8 GB de RAM. Para implementar ya todo el sistema estamos utilizando el sistema operativo Ubuntu, CUDA Toolkit para poder hacer uso de las GPUs desde Keras con TensorFlow, Anaconda y Python 3.7. Ahora, todo esto tiene que ser envuelto en un ambiente de desarrollo. Hicimos un ambiente virtual con Anaconda para que todo funcione bien. Además, hemos utilizado R e ImageMagick. De nuevo, todo esto es software libre. Como resultado de la implementación de esos 11 modelos, tenemos que aquí los resultados están ordenados por la precisión, donde la red neuronal Exception me dio la mejor precisión, 86% en la etapa de pruebas, aunque da 96% en la etapa de entrenamiento. Esto quizá tenga que ver con el hecho de que hay muy pocas imágenes y estamos teniendo un overfitting. Y eso se toma 291 minutos de entrenamiento con 100 épocas y 80 especies. Entonces, si extrapolamos esto, digamos que a 1000 especies con 1000 imágenes, con solamente un tipo de recorte por especie, pues estamos hablando de cerca de un mes de entrenamiento para cada modelo. Cuando ya utilizo los datos de validación, es decir, con datos que el modelo jamás vio durante la etapa de entrenamiento, Exception sigue siendo la mejor. Tenemos una precisión del 71% en la respuesta top 1. Eso quiere decir que si yo le pido al modelo ¿cuál es la mejor respuesta? El 71% de las veces acierta.
Si expando la respuesta y le digo, dame tus 5 mejores posibilidades, el 89% de las veces acierta, o el 89% de las veces la respuesta correcta está ahí. Lo cual nos parece que es bastante bueno. En cuanto a formación de recursos humanos, tenemos a estas personas. Oscar Castro es un estudiante de doctorado que ha participado, el proyecto tiene en ejecución 10 meses, entonces ha participado esos 10 meses. No es su tema de tesis, pero me ha ayudado asistiendo y orientando a los estudiantes de maestría. Suriel es quien ha estado trabajando en el desarrollo de todos los modelos de redes neuronales. Él ya se gradúa con una tesis gracias a este proyecto. Eduardo Díaz es quien hereda este proyecto y va a seguir colaborando con nosotros. Y algunos estudiantes de licenciatura. José Berger es un estudiante de informática. Obdulia es una estudiante de biología. Rolando Machado y Magdalena Gurrola son estudiantes de ingeniería forestal, si mal no recuerdo, en la Universidad de Durango. Hasta el momento hemos desarrollado el siguiente software, una plataforma web y una aplicación móvil. La aplicación móvil permite la captura de datos en campo. Llegando al laboratorio se suben al servidor web y la plataforma web me permite verificar las imágenes, verificar que estén correctamente clasificadas o clasificar correctamente aquellas imágenes que no pudieron clasificarse o determinarse en campo. Esto sucede muy común, el biólogo encuentra una especie que se le hace muy rara y me dice, pues no sé qué es, pero déjame, llevo a mi laboratorio y consulto el herbario y ya te digo qué es. Entonces, la corrección de las especies se hace a través de esta plataforma web y también una herramienta para la elaboración de recortes, ¿no?, para indicar las áreas de interés. Pues me dijeron que eran 15 minutos, creo que andamos sobre el tiempo. Y yo me preparé para los 15 minutos. Si omití algún detalle técnico o que quieran atender, con mucho gusto. Detalles biológicos hasta donde pueda yo, desde mi perspectiva computacional. Había unos minutos más, pero bueno, habrá más preguntas. Mejor. Bueno. Hola, aquí otra vez José de INAOE. ¿Qué resolución tienen sus imágenes? Las imágenes de ingresos son todas imágenes de alta resolución. Creo que la de menos resolución es de 8 megapíxeles y de ahí en adelante hasta 16 y 20 o 24 megapíxeles. Y en términos del recorte, ¿de qué resolución estamos hablando? Ya la planta. La zona de interés, para nosotros el único requisito es que sea cuadrado, porque ese es, digamos, que el campo de visión que estamos usando en nuestras redes neuronales. Finalmente, todas estas arquitecturas hacen un escalamiento de eso. Las VGG, que son quizá pioneras, hacen un escalamiento a 224 por 224 y el resto hacen un escalamiento a 299 por 299. Una de las principales razones de estas es el consumo de RAM en la GPU. Yo traté de escalar una imagen a 300 por 300 en VGG 16, que es la más sencillita, y ya, tronó por memoria eso. Entonces, los recortes pueden ser de cualquier tamaño, nada más que son cuadrados y al momento de ingresar al modelo se rescalan al tamaño de ese modelo. Genera problemas, obviamente, ¿no?, de que pierdo el factor de escala de la imagen original, que de cualquier manera lo había perdido previamente durante la toma de la imagen, porque yo no sé si la imagen de una flor la tomaron de cerquitita o de lejos. Entonces ahí ya había perdido yo la escala, pero se refrenda en el proceso, en la etapa de procesamiento de la imagen. Bueno, y para no aburrir con los detalles técnicos, en términos de las imágenes de muestra, sí me sorprendió el porcentaje que se obtiene, porque 100 imágenes me parece que son muy poquitas, si sí entendí bien. Generalmente, cuando nosotros trabajamos con este tipo de procesamiento, utilizamos 1000 imágenes, por ejemplo, y 1000 imágenes es como que muy poquito. Entonces, ¿a qué se debe que solo utilicen 100? Es decir, ¿por qué no colectar muchas imágenes? Incluso utilizar a la web para encontrar ejemplos de esas imágenes, ¿no? Le voy a decir como me dicen a mí mis colegas, ¿no? Lo voy a invitar un día a campo y luego me dice. Sí.
La razón es principalmente, es muy difícil obtener imágenes de calidad en campo. Uno de mis estudiantes me reclamó, me dijo, oye doctor, es que me están mandando muy poquitas imágenes. Oye, ¿no te interesaría acompañar a los biólogos en el campo? Entonces ya entendió cuál es la problemática. Pero tiene toda la razón, doctor. 100 imágenes son muy pocas, de hecho estamos viendo una convergencia muy rápido y a mí eso me indica que hay un overfitting, entonces me estoy aprendiendo de memoria los modelos en lugar de aprender a generalizar y entender los patrones de comportamiento. La etapa de recolección de datos continúa. Esperamos llegar a tener al menos 1000 imágenes por categoría al final del proyecto, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Sí, por eso comentaba lo de la web, porque a lo mejor se puede utilizar imágenes de la web. Claro que entiendo que pueden ser especies muy particulares, pero sí. Entonces ya lo último que diría es no solamente una imagen, un video. Entonces grabas un video. Ajá. Y de ahí ya haces la selección de tus imágenes, ¿no? Estamos grabando videos también como una prueba, pero gracias. Tengo el otro cuello de botella, el del procesamiento manual de cada uno de los frames. Lo estamos intentando, estamos viendo qué es lo que mejor nos funciona para generar el volumen de datos necesario para eso. Otro problema que pudiera generarse con video es que las imágenes son de un mismo individuo cuando haces video. Y en biología, pues entre individuos de la misma especie puede haber mucha variación. Y necesitamos también capturar eso. Son muchos detallitos que yo tampoco me esperaba, ¿no? hasta que los viví. Pues felicidades por tu trabajo. Quiero ver si te puedo mandar las imágenes de mis bromelias. Me encantaría. Pero yo necesito que identifiquen la forma, que me digan nebulofita, tanque. Quizás sea más sencillo. Sí. Te las puedo mandar con un dron que lo va tomando. Podemos ver. Justamente Natalie me decía, nuestra limitante son los datos porque vamos y marcamos el árbol y medimos. Sí. Si pudiéramos de alguna manera hacerlo automático, pues podríamos tener muchos más datos. Viendo la calidad de las imágenes que se obtienen, sí, pero inicialmente me parecería que es posible. Bueno, ¿te contacto cuando entregues el proyecto o de una vez? No, de una vez. Dale. Bien. ¿Qué tal? Buenos días. Nicolás Rivera, de aquí de INEGI. Un par de cosas. Estaba oyendo que, estaban ustedes identificando por flor, pero muchas veces cuando vamos a campo no identificamos, no hay flores, entonces identificamos por el tipo de árbol, el tipo de hoja. Esa es una. Y la otra, ustedes al final del proyecto, ¿qué porcentaje esperan obtener de asertibilidad sobre la especie que están identificando? Ok. Su primera pregunta, no estamos clasificando solamente por flor. Utilizo el ejemplo de las flores porque me parece visualmente más atractivo para una presentación. Entonces, cuando presento esto con mis estudiantes, y esto es más fácil motivarlos si ven gráficamente eso, ¿no? Entonces, por eso mis diapositivas están basadas en flores, pero nuestra herramienta de identificación de zona de interés, podemos definir nuevas etiquetas, pero las que tenemos contempladas son flor, fruto, hoja y tallo, por ejemplo, ¿no? Incluso entendemos que hay grupos específicos de plantas donde hay que definir otro tipo de zona de interés, ¿no? Y hay grupos donde, por ejemplo, en una cactácea, ¿cuál es la hoja? Digo, para nosotros que no somos biólogos, ¿no? Pues ahí se nos complica. En cuanto a la precisión, es un compromiso bien fuerte decirle un número. Lo que hemos observado en la literatura del estado del arte en proyectos similares es alrededor del 80% en top 5. Y eso es lo que esperaríamos nosotros tener. Pero tendríamos mayor certeza sobre lo que podemos esperar una vez que tengamos más datos y más clases, porque el problema se modifica significativamente conforme incrementa uno el número de clases. Con esto me refiero al número de especies y el volumen de datos de ejemplo que tengo para cada una de las especies.
Entre más datos pueda tener, pudiéramos alcanzar una mayor precisión. Gracias. Muy interesante realmente el trabajo que estás presentando. Se ve que tienes un gran reto por delante, tanto la parte técnica como de comunicación con los biólogos, que es la parte más interesante, ¿no? Porque bien lo mencionaste, ¿no? Las especies tienen tantas formas y variedades entre individuos, entre especies, entre mismos géneros. Entonces, a mí me gustaría que si puedes ampliar un poquito más en el tema de la parte técnica, de qué utilizan o qué tipo de parámetros utilizan para la identificación o clasificación de las especies, cotas, formas, tamaños, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues aquí voy a tener que dar un paso atrás e irme más al área nuestra de computación. Las técnicas de inteligencia artificial o de aprendizaje computacional, que son las que estamos utilizando, porque IA son muchas otras cosas, convencionalmente utilizaban datos tabulares, es decir, tú le dabas una hoja de Excel, estas son mis variables y esta es mi variable dependiente, trátame de encontrar un modelo matemático que me correlacione las variables independientes con las dependientes. Y así teníamos modelos de regresión o máquinas de soporte de vectores o incluso redes neuronales. ¿Quién generaba ese conjunto de datos de variables independientes? Pues usualmente era el experto en el área. Por ejemplo, un conjunto de datos muy utilizado por nosotros para fines académicos didácticos es el Fisher dataset o el dataset de iris. Fisher fue un biólogo que estaba estudiando especies de iris y se le ocurrió que debería de existir una correlación entre sépalo y pétalo y las dimensiones de longitud y ancho del sépalo y pétalo con la especie. Entonces generó un conjunto de datos tabular y después encontró una correlación con la especie. Entonces generó un modelo matemático basado en la regresión. Eso lo hemos mejorado con inteligencia artificial, podemos generar mejores modelos matemáticos. Sin embargo, hubo un proceso que lo hizo Fisher que se llama extracción de características o caracterización de mi objeto de interés. A eso se le llama feature engineering. Alguien ingenió un método para a partir del objeto de interés extraer un conjunto de variables que determinan la clase. Aquí es muy complicado en una imagen decir, oye, es que te fijas si está redondita, si está así, si está así. ¿Cómo generas un método que te extraiga 20 variables que te representen numéricamente? Porque finalmente nuestros son modelos matemáticos, que te representen numéricamente lo que hay ahí. Para imágenes es muy difícil. Las redes que estamos utilizando, que son redes convolucionales, automatizan la etapa de detectar las variables características. Entonces se dice que las redes convolutivas aprenden cuál es el conjunto de características que te determinan la clase. Y al final te quedas con un vector, a lo mejor de 4000 variables, que idealmente te determinan la clase. Pero ese es un proceso también de aprendizaje automatizado que lo hacen las redes neuronales convolucionales. Eso es. Y bueno, ¿cómo detecto estas características? A partir de filtros muy sencillos donde detecto formas sencillitas. Por ejemplo, hay 3 píxeles en una línea y luego cómo se empiezan a agrupar esas pequeñas líneas en otras líneas más grandes o en patrones más complejos, en trazos más complejos para finalmente determinar si se trata de qué especie de planta. Esa es la teoría detrás de eso y todo se da a través de algoritmos de aprendizaje. Aprovechar lo que acabas de decir, solo una última idea. Si bien es cierto que las especies, y yo sé que no soy biólogo, las especies tienen muchas formas, pero si no tuvieran un patrón, no las podríamos nosotros mismos reconocer. Correcto. Entonces, por lo que acabas de decir, estaba pensando que si conoces ciertos patrones de estas especies, tú podrías generar una representación virtual o un conjunto de componentes virtuales y entonces generar templates aleatorios, pero que sigan esos patrones y simularlos.
porque hoy en día hay simuladores, para las personas que decían que los videojuegos no sirven para nada, en inteligencia artificial justamente estamos utilizando videojuegos, máquinas que generan los ambientes de videojuego para entrenar este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque justamente para ir al mundo como es complicado, es difícil, es caro, y gracias a las tarjetas de gráficos, los ambientes virtuales ahora son muy realistas, y si no, pues quien haya ido al cine y no se haya dado cuenta que todo está hecho de mentiritas, CGI, sí. pues es que nos han engañado bien. Entonces, ¿por qué no generar modelos de plantas virtuales en simulación y de ahí generar tu base de datos? Es una pregunta, no sé, es una idea. Creo que valdría la pena explorar la idea, me gusta y podemos platicarlo. Si recuerdo, las ilustraciones de los biólogos parten no de fotografías, sino de ilustraciones donde eliminas todo el detalle que no es interesante para la clasificación de la planta. Entonces, creo que es más o menos el mismo camino. Me gusta la idea, gracias. Gracias, me gustó la presentación. ¿Cuántos, en el título dices especies vegetales de México, cuántas especies vegetales en México existen? Aproximadamente, si no tienes el dato preciso. Hay unas 25,000 más o menos. 25,000. Al menos. Entonces, para visualizar los que no somos del área, el problema si se simule o no, tendrías que tener entonces por 1000 al menos imágenes de cada una de esas especies, que seguramente Google y algunas otras bases de datos en el mundo no tienen, porque son especies mexicanas. Interesante. Bueno, son dos cosas, doctor. Obtener las imágenes y clasificarlas debidamente, ¿no? Que esa es, creo que la parte más crítica todavía. Y yo creo que la estimación sería 25,000 por 25,000, porque creo que 1000 imágenes para 1000 clases, pero para 25,000 clases no. Es un problema abierto. Lo que estamos explorando es la metodología para lograr eso, pues estamos acotados geográficamente y en tiempo también. Tampoco pudiéramos recopilar esa cantidad de imágenes de especies en un par de años. Gracias. Bueno, en lo que hay otra pregunta me había faltado comentar. Bien, bueno, seguramente muchos conocen algunos de los datos que también genera el INEGI sobre recursos naturales, entre ellos la vegetación y el uso del suelo. Y para determinar la vegetación, digamos, casi esencial conocer al menos las especies principales de plantas. Y también hay trabajo de campo, de ahí que precisamente se solicitó este trabajo de identificación tomándole foto a las plantas en el campo. Entonces es realmente de mucha importancia para nosotros. Parte de esto también debe llevarnos a por ejemplo, decirle por ejemplo, allá a Nicolás, de qué manera es mejor que tome las fotos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las mejores maneras, a qué estructuras tomarle foto? En las hojas, por ejemplo, pues sí es muy importante los patrones, si están cerradas, si no, la forma, todo esto que se presta para las redes convolucionales, ¿no? Porque sí hay muchos bordes, hay las nervaduras, ¿no? Y demás. Y sí es importante también que no sean solo las flores, porque al campo se va en cualquier época del año y generalmente la floración de las plantas silvestres pues es solo una pequeño periodo en el año y no siempre es cuando se va al campo. Entonces, y entiendo totalmente las dificultades, entonces pero bueno, me parece que va muy bien. Iba a preguntar sobre qué tan buena era la generalización, pero bueno, ya y sobre esto del número de imágenes. Eso es algo que quizá convenga, es así como hace la Conavio, ¿no? De enviar fotos voluntariamente, por ejemplo en la CONAMP, ¿no? Si tiene fotografías, todo lo que
todo lo que se pueda enviar, y claro, ya deben estar identificadas, ¿no?, para que ayuden al entrenamiento. Y quizá, bueno, dado que ya hay redes entrenadas, el ir agregando ya no debe implicar, quizá, no sé, el mismo esfuerzo que ya se Ese es que otro ya se tema hizo. de investigación de nuestra área. Sí. Ok, muy bien. Otra cuestión que sugeriría es revisar el nivel de exactitud y de generalización, no solo a nivel de especie, sino también a nivel de género, que debería ser mejor, puesto que es justamente un poco más general, ¿no? Entonces, a veces puede ser aceptable tener solo el género identificado, Sí, el como género. en el caso de Hipomoea, que es dificilísimo. Sí, claro que el ideal es la especie, ¿no? Pero si se puede hasta género, está bien. Entonces sería conveniente tener esos números también. Y bueno, hay muchísimo que en esto, y o sea, hay más preguntas. Bueno, entonces, pues como repito, para nosotros es bastante, muy importante este trabajo, y ojalá se siga desarrollando. Muy bien, si no hay más, Pues muchas gracias entregamos por el la diploma invitación. al doctor Vega.